Ok. Vamos a compartir entonces. La semana pasada me pidieron que hable sobre esto, sobre los lípidos, ¿verdad? Y bueno, espero haber colocado todo lo que quería colocar en la presentación. Esperemos que sí. Y si no, igual en las preguntas van a salir algunas cosas que quizá me faltaron. Muy bien. Quiero colocar aquí un segundo, denme un segundo que quiero colocar la pantalla del chat por si alguien quiere hacer alguna pregunta mientras estamos aquí con el tema. Bien, ahí estoy. Ok, bien. Primero que nada, cuando hablamos de lípidos, tenemos que tener claro que no necesariamente son grasas. Ahora vamos a ver por qué. Erróneamente los llamamos grasas, ¿verdad? Pero en realidad su nombre son lípidos. ¿Y qué son los lípidos? La pregunta, ¿verdad? Es uno de los 3 macronutrientes que produce energía. Nosotros sabemos cuáles son los macronutrientes. ¿Cuáles son? Carbohidratos, proteínas y lípidos. Dijimos que ¿cuál es el que teníamos que consumir en más abundancia? Los carbohidratos. Muy bien, sí sé leer los labios, por si acaso. Los carbohidratos, muy bien. Y en segundo lugar, el segundo en más abundancia, ¿cuál es? Los lípidos, ¿verdad? Estos que vamos a tomar ahora. Y en tercer lugar, las proteínas. ¿Y por qué en tercer lugar? Porque nosotros somos fábricas de proteínas, dijimos, ¿verdad? Y lo que nos da energía, en primer lugar, son los carbohidratos y en segundo lugar son los lípidos. Y vamos a ver ahora un poquito más a detalle acerca de estos lípidos, que es uno de los 3 macronutrientes. Es una de las familias de los compuestos que son grasos al tacto, ¿verdad? Nosotros los tocamos y podemos percibir que son lípidos, que son grasas, aceites, ¿verdad? Entre ellos están la lecitina, el colesterol. Bueno, hemos escuchado varios nombres por ahí. Son sustancias orgánicas que nosotros no las podemos disolver en agua. Si nosotros ponemos en un vasito agua y le echamos aceite, que es el más común, ¿verdad? ¿Se mezclan o no se mezclan? No se mezclan, ¿verdad? No se pueden disolver, no se pueden mezclar con el agua, pero sí son solubles en otras grasas o en otros lípidos y disolventes orgánicos, ¿ok? Muy bien, entonces esas son sus características como principales. ¿Cuáles son los lípidos más importantes de nuestro organismo que hemos escuchado? Triglicéridos, fosfolípidos y colesterol, ¿ok? Vamos a analizar un poquito acerca de cada uno de ellos y de acuerdo a cómo se clasifican. Ellos se clasifican en 2 grandes grupos. Los que son saponificables. ¿Qué significa saponificables? Que cuando nosotros los mezclamos con, por ejemplo, el jabón, ¿sí? Cuando le echamos jabón a ese vasito con agua y aceite y lo movemos, ¿qué sucede? Se va a mezclar de alguna forma, ¿sí? Como que se va a emulsionar algo y va a formar, ¿qué cosa? Pequeñas bolitas de grasa, chiquititas, como que las va a encapsular y van a formar pequeñas bolitas de grasa que se llaman micelas, ¿ok? Entonces se va a separar, ¿ok? Muy bien. Y las que no son saponificables, ¿ok? Entonces se dividen en estos 2 grandes grupos. Los saponificables, que son los lípidos en realidad que contienen ácidos grasos, en un momento vamos a ver qué son los ácidos grasos, y en los no saponificables, que son los lípidos que no tienen ácidos grasos, tienen otra forma, ¿ok? Dentro de los saponificables tenemos simples y complejos. Los simples, que están compuestos por un alcohol y 1 o más ácidos grasos. ¿Qué ácidos grasos? Seguimos mencionando los ácidos grasos. Los vamos a ver, no se preocupen, no se preocupen. Y los complejos, que es similar a los simples, pero tienen ácido fosfórico más. Fósforo, ¿ok? Muy bien. Dentro de los simples tenemos las grasas o aciglicéridos, más conocidos como monoglicéridos, diglicéridos y triglicéridos. En realidad su nombre vendría a ser monoaciglicéridos, diaciglicéridos, triaciglicéridos, pero los conocemos más por triglicéridos, ¿ok? Quizá en algún paper alguien
lo abrevie como TAG, T-A-G, es por triacilglicérido, ¿ok? Ese es un triglicérido, ¿ok? No se asusten, pero es un triglicérido, ¿ok? Muy bien. ¿Por qué mono? Porque tiene un ácido graso. ¿Por qué di? Porque tiene 2 y tri porque tiene 3, ¿ok? Ellos tienen una función energética de reserva. Ahora vamos a explicar por qué los famosos triglicéridos tienen función energética que es de reserva, ¿ok? Dentro de los simples también están las ceras, que es un monoalcohol, un solo alcohol más un ácido graso, pero los dos tienen que ser largos, ¿ok? Y ellos tienen la función protectora más que todo. Y dentro de los complejos tenemos a los fosfolípidos. Estos famosos fosfolípidos, que su función es estructural porque lo encontramos mayormente formando la membrana celular. ¿Ok? Fosfolípidos forman la membrana celular. ¿Okay? Muy bien. Dentro de los no saponificables tenemos los terpenos y los esteroides. ¿Ok? Dentro de los esteroides está el famoso colesterol, que también cumple funciones. Función estructural porque también se encuentra en la membrana celular, pero también reguladora. Vamos a analizar un poco después cuando hablemos de colesterol de esto. Pero esto en general así como un resumen, ¿ok? Para que sepan que tenemos diferentes tipos de lípidos. ¿Cuáles son las funciones, dijimos? Funciones de reserva. ¿Y por qué reserva? Función energética. ¿Por qué? Porque cuando nosotros consumimos exceso de carbohidratos, especialmente los que son refinados, perdón, los que son refinados, entonces consumimos en exceso, entonces nuestro cuerpo no lo puede almacenar así como tal, y sí, vamos a utilizar un poco para la energía, para lo que estoy moviendo los deditos y todo, sí, para lo que estoy respirando, lo que necesito ahorita. Lo demás, un poco se me va a almacenar como glucógeno en el hígado y en los músculos, pero lo demás que tenemos en exceso lo va a almacenar de otra forma. ¿De qué forma? Como grasa. Grasa, ¿sí? Como lípidos, en realidad. ¿Pero en qué forma? Como triglicéridos. Y miren qué interesante. ¿Por qué? Porque en realidad es como si cambiar estos carbohidratos de exceso en lípidos es como que si lo estuviéramos comprimiendo. ¿Ok? En Perú yo diría, por el cambio de la moneda, ¿ok? Bueno, ahora está un poco variando mucho en realidad, pero $1 en moneda peruana son 3 soles 80 y tantos en este momento, ¿ok? Estos últimos días se ha movido mucho por la coyuntura que estamos viviendo, pero bueno. Entonces, si no estuviéramos viviendo en este momento, una persona que logra tener dinero, vende algo, lo que sea, entonces normalmente, ¿qué es lo que hacía? Cambiaba su dinero a dólares, porque unos 38,000 soles eran como $10,000. Entonces era como más poquito, ¿verdad? Y de esa forma lo almacenaba, ¿ok? Entonces es algo así lo que hace en el cuerpo, como que lo va a comprimir para poder tenerlo y tener más dinero en menos espacio, ¿ok? ¿De qué otra forma lo explicamos? Porque un gramo, ¿ok? Uno solo de carbohidrato me da 4 kilocalorías de energía, ¿ok? Un gramo me da 4 kilocalorías de carbohidratos, pero un gramo de lípidos me da 9 kilocalorías, ¿ok? Un poco más del doble. Entonces, es esa forma como que lo comprime para después darme más energía. ¿Ok? Muy bien. Por eso que es la reserva energética. Y por eso que cuando alguien tiene los triglicéridos altos, ¿qué le dicen que coma menos? Carbohidratos. ¿Por qué? Porque como ha tenido un exceso de consumo de carbohidrato,
Entonces el cuerpo lo está almacenando en forma de triglicéridos y mientras ya no tenga ese exceso, no va a seguir almacenando como triglicéridos y si al contrario estoy consumiendo menos, entonces estos triglicéridos los voy a utilizar porque es mi reserva energética. Los voy a utilizar para poder hacer todas mis actividades. ¿Se entiende? Muy bien. Dijimos que también tenía los lípidos la función de estructura por la formación de la capa bilipídica de la membrana. Ahí están los fosfolípidos, el colesterol. Y también eso nos ayuda a la protección que nosotros tenemos, ¿verdad? Contra choques, porque no es lo mismo golpearse donde no hay grasita, ¿verdad? En los nuditos, en el codo, ¿cuántos se han golpeado en el codo y duele, verdad? Pero si nos golpeamos en un lugar donde tenemos un poco más de grasita, duele menos, ¿verdad? Duele mucho menos, ¿ok? Entonces, también nos da esa protección y también da el aislamiento contra las temperaturas. Cuando hace frío, una persona delgada, digamos un anciano que no tiene mucha cantidad de grasita, siente mucho más frío. ¿Por qué? Porque no tiene mucha grasita, ¿sí? Los que son más delgados sienten más frío que los que son un poco más llenitos. Ahora no estoy diciendo que sean gordos, ¿ah? Porque eso tiene sus consecuencias, ¿ok? Muy bien. Tiene una función reguladora también, ¿por qué? Porque está regulando la absorción. Dijimos que los lípidos son solubles en lípidos. Estos ayudan a manejar las vitaminas liposolubles, es decir, las que son solubles en lípidos. ¿Y cuáles son estas? A, D, E y vitamina K. ¿Ok? También ayuda en la producción de hormonas, especialmente en las hormonas sexuales. ¿Ok? Transportadora, ¿por qué? Aquí tenemos las lipoproteínas. Lipo por lípidos que se han unido con proteínas y nos sirven de transporte. ¿Transporte de qué? Colesterol. Les voy a explicar un poquito más después, pero aquí están las famosas HDL y LDL. Los que comúnmente se conocen como colesterol bueno y colesterol malo. Existen algunos otros, como el BLDL también, pero no son tan comunes. Estos dos yo sé que los conocen bien porque salen en sus análisis de sangre, ¿verdad? Muy bien, vamos a ver qué es lo que hacen luego. También nos ayuda a aumentar el sabor y la textura de los alimentos. Un alimento que tiene mayor contenido de grasa lo sentimos más sabroso, ¿ok? Entonces, y la textura también, cuando tiene que tener cierta cantidad de grasa para tener una consistencia más agradable incluso a nuestro paladar. También tiene esa función los lípidos, ¿ok? Pero ojo que no estoy hablando aceites refinados. ¿Se acuerdan lo que hablamos la semana pasada, verdad? Muy bien, vamos a explicar un poquito y vamos a repasar porque esto ya los habíamos visto la clase hace meses, creo ya, pero necesitamos repasar. ¿Cómo es la digestión y la absorción de los lípidos? ¿Dónde se da? Especialmente en el duodeno. Si bien es cierto, hay uno que otra partecita más antes, pero se concentra en la primera parte del intestino delgado. ¿Y ayuda con qué? Con la vesícula biliar y con el páncreas, ¿verdad? Necesita estos dos asistentes. La vesícula biliar nos produce las sales biliares, que son las que van a emulsionar o saponificar, digamos, ¿sí? Estos lípidos formando micelas, esas gotitas chiquititas, ¿ok? Va a partir la grasa y las va a agitar con las sales biliares, con la bilis, ¿ok? Y va a formar estas gotitas de lípidos, ¿ok? Luego, el páncreas con la lipasa pancreática va a dividirlo en triglicéridos. Y esos triglicéridos van a formar ácidos grasos y glicerol, ¿ok? Y eso es lo que vamos a utilizar nosotros en nuestro torrente sanguíneo. Eso es lo que va a ir a nuestro torrente sanguíneo, ¿ok? Pero déjenme explicarle algo más de esto y quiero hacerle una pregunta. ¿Ustedes saben qué es lo que contiene la bilis?
de qué está formada la bilis? ¿No? Ok. Principalmente está formada de colesterol y está formada de la bilirrubina, que es un producto de la descomposición de los glóbulos rojos. Es decir, ahí estamos reciclando glóbulos rojos, estamos utilizando el colesterol y junto con las sales biliares y los ácidos biliares, y bueno, todo eso forma la bilis. Pero miren qué interesante, la bilis es la que tiene colesterol y ese colesterol es el que va a ayudar en la digestión de los lípidos, ¿ok? Pero el hígado también es un centro de reciclaje. ¿De qué otra forma? Nosotros no, la vesícula biliar es la que va a soltar la bilis, ¿verdad? Nosotros comemos alguna comida que tenga algo de grasita, ¿ok? Y va a llegar a nuestro intestino delgado, la bilis va a ser soltada de la vesícula biliar, va a ser eyectada a la primera parte, al duodeno, ¿verdad? Se va a mezclar y bueno, lo digiere todo, pero puede haber un exceso de bilis. Y ese exceso de bilis va a ser absorbida nuevamente y almacenada nuevamente en la vesícula biliar a través del hígado, ¿ok? Entonces, él recicla, ¿ok? Recicla la bilis. Pero, ¿qué sucede si es que, por ejemplo, tenemos una madre lactante y la leche materna consume colesterol, tiene colesterol, ¿ok? En la formación de la leche materna utilizamos colesterol. Entonces, ¿qué es lo que dice el hígado? El hígado dice, necesito enviar a mi equipo transportador. Tiene una flota el hígado, ¿eh? Tiene una flota de camiones, ¿ok? ¿Quiénes son ellos? Los LDL. Dijimos que eran transportadores, ¿verdad? Bueno, que son los lípidos de baja densidad, LDL, el más conocido como colesterol malo, que en realidad no es un colesterol malo, es una lipoproteína que está cumpliendo su función de ¿qué? De llevar el colesterol que tiene el hígado y lo va a llevar, en este caso, a las células mamarias para que puedan dar la leche, formar la leche y producir la leche, ¿ok? Entonces, él llama a toda su flota de camiones y les dice, bien, vas a llenar todo el colesterol que tengo y lo van a llevar a estas células. Y ellos, como buenos trabajadores, van a llevar todo el colesterol a las células mamarias. Ahora, ¿qué sucede si estas lipoproteínas LDL llegaron y le dicen las células, ya tenemos suficiente, ya no queremos más? Entonces, algunos de ellos se quedan con colesterol todavía, pero ellos no pueden ingresar al hígado si es que tienen colesterol. Tienen que estar vacíos. Entonces, ¿qué es lo que hacen ellos? Ellos van aquí en la carretera, porque esta es su carretera, ¿sí? Este es un vaso capilar, esta es una arteria, ¿ok? Entonces, ellos están pasando por aquí y dicen, bueno, nadie nos ve, miran para un lado, para el otro lado, levantan el tapetito, que se llama endotelio, y lo echan ahí, porque ellos tienen que regresar sin colesterol, ¿ok? Y regresan al hígado y dijeron, misión cumplida. ¿Ok? Esa es la función de transporte. Ahora vamos a explicar un poquito más. ¿Qué sucede cuando, por ejemplo, nosotros hemos consumido lípidos, hemos consumido grasitas, pero lo hemos consumido con una cantidad buena de fibra? Por ejemplo, hemos comido un trozo de coco y obviamente eso está lleno de fibra y llega a nuestro intestino, ¿ok? Y sale la bilis, se mezcla, pero como tiene tanta fibra, la fibra, ¿qué es lo que hace? La fibra atrapa a la bilis y se la lleva con ella. Entonces el hígado ya no tiene cómo reciclar porque la fibra se lo llevó, se llevó el exceso de bilis.
¿ok? Recuerdan que generalmente se dice que las fibras son como escobita, ¿ok? Pero también es como esponjita, ¿ya? Entonces ella atrapa varias cosas, en este caso la bilis también, y se lo está llevando. Entonces, ¿qué es lo que dice el hígado? La vesícula biliar se quedó sin colesterol, se quedó sin bilis, perdón. Entonces necesitamos formar bilis. ¿Y qué es lo que necesito para formar bilis? Colesterol, glóbulos rojos muertos, ¿sí? Necesitamos colesterol. Entonces, como el hígado produce colesterol, pero no tiene el tiempo para producir todo, le dice a otros transportistas que vayan a buscar colesterol si hay por algún sitio de las células o en algún lado. Y estos, que son los HDL, ¿ok? Que son otra empresa de transporte, el colesterol bueno, van vacíos y comienzan a buscar por todas las células si tienen exceso. Y cuando pasan por la carretera, ¿ven qué cosa? Ven que alguien botó colesterol y bueno, comienzan a levantar el colesterol de la carretera también porque ellos necesitan volver llenos al hígado. Esa es su función, volver llenos al hígado. Entonces comienzan a ¿qué? A sacar todo este colesterol y lo llevan al hígado y le dicen, aquí tenemos todo el colesterol para que sigas produciendo bilis. ¿Ok? Entonces, ahora entendemos un poquito por qué le dicen colesterol bueno y colesterol malo. Perfecto. No es que estén haciendo mal su trabajo, ese es su trabajo. El problema es que cuando nosotros consumimos en la dieta, en nuestra dieta colesterol y nuestras células se van llenando y no necesitan que el LDL me dé lo que es su trabajo hacer, entonces yo le estoy diciendo LDL, no me dejes aquí, es tu problema lo que haces con la mercancía, que en este caso es el colesterol, ¿ok? ¿Y qué es lo que hace el LDL? El LDL tiene que cumplir con su tarea. Entonces lo deja donde mejor puede y donde más fácil le llegó, ¿ok? Debajo del tapete. Y es así como nosotros somos los que provocamos que este pobre tenga que hacer esto, tenga que votar en un lugar donde no le corresponde. Sin embargo, hay algunas otras cosas que también influyen, que lo vamos a ir analizando un poquito después, ¿ok? Pero no se olviden de esto, ¿ok? No se olviden de esto, ¿ya? Muy bien, les voy a presentar al triglicérido, que hemos hablado de este triglicérido. ¿Por qué se llama triglicérido? Porque está formado de 3 ácidos grasos, 1, 2, 3, y un glicerol, un alcohol, ¿ok? Un alcohol. Esta es la forma del triglicérido. Esta es la forma en que cuando nosotros digerimos, rompemos a los lípidos y lo formamos en triglicéridos, ¿ok? Y en algunos otros formamos después ácidos grasos libres y gliceroles libres, ¿ok? Entonces, primero se parte en triglicérido y después este glicérido se parte y se divide en ácidos grasos y gliceroles. Pero los ácidos grasos también son conocidos por nosotros. Esos ácidos grasos se dividen en ¿qué? Ácidos grasos saturados, comúnmente llamados grasas saturadas, pero no son grasas saturadas, son ácidos grasos saturados. Y los ácidos grasos insaturados. Dentro de los insaturados tenemos los monoinsaturados y los poliinsaturados. ¿Qué nombres para complicados, verdad? No necesitan memorizarlos, simplemente quiero presentárselos. Hay varios dentro de los saturados, de los monoinsaturados, de los poli, están los más comunes que son el omega 3 y el omega 6, que eso sí lo han escuchado, ¿verdad? Pero se los quiero presentar aquí. Los ácidos grasos saturados, ¿por qué se les llama saturados? La composición de un ácido graso tiene que estar formada por
esta parte, COOH, un carbono, 2 oxígenos, 1 hidrógeno, y toda la cadena es de carbonos y los carbonos tienen que tener 4 amigos. 1, 2, 3, 4. Todos tienen 4 amigos, ¿ok? Sean carbonos o sean hidrógenos, tienen 4. En este caso, todos tienen amigos. No hay espacio para meter a nadie más, por eso se le llama saturado, porque está totalmente lleno, ¿ok? Y su forma espacial es así, casi como lineal, es rígido, ¿ok? Este es el ácido palmítico, pero su forma, como es así rígido, visualmente nosotros los vemos como una grasa dura, porque es rígido. Aquí están todos los que son comúnmente llamados grasas, ¿ok? Aquí están las grasas. ¿Por qué? Porque tienen esa forma como rígida. Entonces, ¿qué ejemplos podemos dar? Todos los que son de origen animal son sólidos, ¿verdad? Todos esos son ácidos grasos saturados. En el reino vegetal existen 3. El coco, la palma y el cacao. Sus lípidos o sus grasas, ¿ok? Son sólidas también, aunque de los vegetales, tienen una cadena más corta. Estos ácidos grasos saturados aumentan el colesterol y aumenta el riesgo, por ende, de formar esas placas de ateroma más conocidas como arterioesclerosis. ¿Ok? Entonces, cuando nosotros consumimos estos ácidos grasos saturados, entonces vamos a tener esto. Vamos a provocar esto, que formemos estas placas, que no les dije que se llamaban placas de ateroma, ¿verdad? Estas son las placas de ateroma que forman, que llevan a la enfermedad que llamamos arterioesclerosis. Esto es la esclerosis, la hace más dura, la arteria más dura, por eso se llama arterioesclerosis, ¿ok? Muy bien, estos son los ácidos grasos saturados. Bueno, la longitud depende del tipo, ¿sí? Pero esta es la forma. Pueden ser de cadena corta, mediana, larga, no importa, pero esta es la forma, ¿ok? Dentro de los insaturados están los mono y los poli. Mono porque tiene uno, un qué. Miren qué es lo que sucede aquí. ¿Ok? Tiene casi igual que el otro, pero aquí dijimos que los carbonos tienen que tener 4 amigos, ¿verdad? Este tiene 1, 2, 3. Este tiene 1, 2, 3. Solo que aquí está unido doblemente. Entonces, ¿qué sucede? Cuando se trata altas temperaturas o hay algún otro químico, cualquier otra cosa, es fácil que uno de estos dos se rompa y pueda meter a 1 y a 2 hidrógenos aquí. Es decir, que no está saturado. Puedo ingresar algo. ¿Dónde? Una vez, mono, 1, ¿ok? Y como es de esta forma, ¿ok? Como es de esta forma, miren que aquí como que todos los hidrógenos están a la misma distancia, ¿sí? Pero aquí hay como que se le cayó el diente, ¿ok? Hay un espacio vacío. Entonces, ¿qué es lo que sucede? La polaridad, hagan de cuenta los imanes, ¿sí? Estos también se atraen. Y al atraerse estos dos, va a hacer que se forme así. Ya no está rígido, sino está dobladito. ¿Por qué? Porque estos hidrógenos tratan de atraerse y por eso lo doblan un poquito, ¿ok? Mientras más dobles enlaces como este tenga, vamos a insaturarlo más. Físicamente, ¿cómo lo vemos? Este ya es líquido, ya no está rígido, ya no está sólido, entonces va a estar líquido, ¿ok? Pero como solo es uno, entonces cuando yo lo ponga a una temperatura baja, se va a volver sólido. ¿Han visto algún aceite que suceda eso?
o en lugares donde hace muy frío no necesitan llevarlo a la refri. A temperatura ambiente es líquido y cuando hace mucho frío se vuelve sólido. ¿Han visto, han experimentado con algún aceite eso, sí? ¿Con cuál? Con el aceite de oliva, ¿verdad? Claro, ¿por qué? Porque él tiene mayor cantidad de ácidos grasos monoinsaturados, ¿ok? Tiene mucho más ácidos grasos monoinsaturados. Ahora, este es un poliinsaturado. ¿Por qué? Porque tiene dos, más de uno. Entonces, miren, acá tiene uno y acá tiene otro. Entonces, hemos dicho que este va a traer a este y este a este. Entonces, miren cómo es su forma. Ya no solo es así, sino es así. ¿Ok? Como que se dobla más y se van doblando más. Si tiene más enlaces dobles, se va a ir doblando por otro lado más. Y este le da la característica de ser más líquido. Cuando son poliinsaturados, sea en medio ambiente o sea a bajas temperaturas, es líquido. ¿Como cuál? Cualquier otro aceite vegetal. Así lo metan a la nevera, va a seguir siendo líquido. ¿Ok? El cuerpo, nuestro cuerpo, trabaja mejor con los insaturados. ¿Ok? El cuerpo trabaja mejor con los lípidos insaturados. Todos estos son de origen vegetal. No existe ningún ácido graso de origen animal que sea poli o monoinsaturado. Todos son de origen vegetal. ¿Cuáles son sus características? Estos me ayudan a reducir el colesterol. ¿Ok? Y son antiinflamatorios también. Pero quiero presentarles a los trans. ¿Qué son los trans? ¿Han escuchado de los ácidos grasos trans? O de las grasas trans, que estuvo muy común. Bueno, mire, en este de aquí, este tiene la forma cis. Cis, ¿por qué? Todos en la naturaleza tienen la forma cis. ¿Qué significa cis? Que estos dos hidrógenos están en el mismo lado. ¿Ok? Los dos están en el mismo lado. Esto lo hizo la naturaleza así. Pero ¿qué sucede? Sí, aquí lo vemos. En el otro se veía más clarito, pero aquí también está en el mismo lado. Aquí está en el mismo lado. Pero cuando esto los llevamos a altas temperaturas o en procesos industriales se hidrogena, las grasas hidrogenadas, ¿ok? ¿Qué sucede? Este que estaba aquí arriba, uno de los dos, se cambia de lado y se pasa para abajo, ¿ok? Y como se pasa para abajo, dijimos que aquí al doblarse era por la polaridad, porque estos dos se atraen, ¿sí? Pero aquí están a la misma distancia uno que el otro. Entonces, ¿qué es lo que va a suceder? Como que se ponen más rígidos, porque están casi lineales. ¿Se dan cuenta? Que ya no está así, está así, casi lineales. Parece que uno está más altito que el otro, pero están casi lineales. Esto físicamente lo vemos cuando un ácido graso que debería ser líquido, que debería ser aceite, ¿sí? Se transforma, por ejemplo, en margarina. ¿De qué estado es la margarina? ¿Es líquido o es sólido? Una margarina vegetal, ¿sí? Que se le echan al pan. Es sólido. Se echa al pan y a veces es más dura. Es bien dura, si la ponen a la nevera es dura. Se parte como si fuese queso, ¿verdad? Esto ha sucedido. Es trans. ¿Y por qué hacen esto? ¿Por qué las industrias hacen eso? Porque al transformarlo, se permite que este aceite no se vuelva rancio tan fácilmente, que sea un sustituto barato de la mantequilla, que la mantequilla es la grasa de la leche de la vaca, ¿verdad? Como hay muchos que no comen productos lácteos, entonces forman la margarina, para que en vez de mantequilla se coma margarina y dice, no es vegetal, tiene que ser sano, ¿verdad?
Pero, ¿qué efecto tiene en nuestro cuerpo? Esto aumenta la concentración de LDL. ¿Cuál era el LDL? El que le llaman malo, ¿verdad? El que se encarga de llevar el colesterol del hígado a los demás lugares. Ahora, quiero hacerles esta pregunta. Si normalmente yo tengo una flota de 100 camiones de LDL y están llevando los 100 camiones llenos, y bueno, me sirve para todas las células, para todos los requerimientos que tengo. Pero si tengo 200 camiones, ¿qué va a suceder? Va a cumplir con el requerimiento porque con 100 estaba bien. Y ahora con 200, ¿qué va a suceder con los otros 100? Tengo un exceso. La célula me va a decir, no, ya no requiero más, no quiero, no quiero. ¿Y qué es lo que van a hacer esos 100? ¿Van a dejar dónde? ¿Dónde van a dejar el colesterol? Aquí. ¿Ok? Ahora entienden por qué es tan importante la cantidad de LDL que yo tenga en mi sangre. Si tengo más, entonces, ¿qué es lo que va a suceder? ¿No? Va tapando nuestras... Exacto, va a ir tapando mis arterias. Gracias, hermana Estela. ¿Por qué? Porque es su función. Llevan, no es culpa de ellos que hayan contratado a tantos camiones. Y nuestra culpa, ¿ok? Y estas grasas trans, estos ácidos grasos trans, lo que hace es aumentan la cantidad de LDL y por el contrario disminuye el HDL. Los que se encargaban de llevar, de recolectar de las células y llevar al hígado. Y ahora, si por ejemplo, ellos pueden hacer con 50 camiones de HDL el trabajo, llevan, limpian todo y me mantienen las carreteras limpias y todas mis células limpias. Pero si yo estoy haciendo que disminuya la cantidad, ahora tengo 20. ¿Qué es lo que va a suceder? ¿Van a dejar las calles limpias? No, ¿verdad? No van a hacer su trabajo bien. Son muy pocos. Y por eso que es tan malo tener el LDL alto como el HDL bajo. Los dos necesitan estar en buenos niveles porque necesito llevar colesterol del hígado a los demás órganos que necesiten. Sí, necesito el LDL. Y necesito muchas veces traer de vuelta, hacer el trabajo inverso. Sí, y por eso necesito el HDL. ¿Ok? Cuando es al contrario, ¿qué favorecemos? Lo que dijo la hermana Estela, que mis arterias se llenen de ateroma. Y esto va a favorecer ¿a qué? Especialmente a cardiopatías, porque ahí las arterias no son grandes, son delgaditas y me las va a tapar más rápido, ¿ok? Favorece cardiopatías. Adicional, que es cancerígeno y favorece también la aparición de diabetes mellitus tipo 2. ¿Y dónde encontramos estas grasas trans? Más allá de la margarina que ya mencionamos. Papas fritas, y no solo las industrializadas, sino cuando compramos en las comidas rápidas, ellos no cambian el aceite, reusan ese aceite. Y mientras más se reuse el aceite, las altas temperaturas van a hacer que por más bueno que sea el aceite, que definitivamente estos comidas rápidas, estos food trucks, estos comidas al paso, etcétera, no utilizan un buen aceite, pero digamos que lo utilicen. Pero como son llevadas a alta temperatura debido a la fritura, ellos se transforman en trans, no necesita pasar un proceso químico. Entonces, todo lo que son frituras que estamos comprando tiene grasas trans. ¿Qué otras cosas tienen grasas trans? Galletas, bollería, todo lo que son pasteles y cosas que compramos en las panaderías, ¿sí? Lo que son prefritos también, ¿ok? Todo lo que haya sido llevado a un proceso industrial o altas temperaturas que contenga grasa, tiene trans.
¿Ok? Muy bien. Ahora vamos a pasar a los ácidos grasos esenciales. ¿Qué son los ácidos grasos esenciales? Esenciales es porque nosotros no podemos producir. Nuestro cuerpo puede fabricar varios diferentes ácidos grasos, se une de uno, de otro y forman varios y todo lo que yo necesite. Pero hay dos que yo no lo puedo formar, lo necesito consumir. ¿Y cuáles son estos? El omega 3 y el omega 6. ¿Ok? ¿Dónde encontramos el omega 3? El omega 3 se llama ácido linolénico. ¿Ok? Linolénico. ¿Les es familiar de alguna semilla por ahí? ¿Su nombre les hace recordar? Sí, ¿verdad? Linaza. ¿Cuál? Linaza. Muy bien, hermana Rita. Linaza. El omega 3 se encuentra en la linaza, también se encuentra en las olivas y en algunas nueces, pero especialmente en la linaza. El lino, la chía, ¿sí? Tiene. Los pescados también tienen, ¿ok? Pero no es necesario. Ahora vamos a hablar sobre eso. Entonces, ¿qué es lo que hace el omega 3? El omega 3, el cuerpo lo necesita ¿para qué? Para poder convertirlo en dos ácidos muy comunes, especialmente cuando escuchamos la salud de los niños. EPA y DHA. EPA y DHA, ¿ok? Generalmente las fórmulas para niños dice enriquecido con EPA y DHA. ¿Y qué son el EPA y el DHA? Esos son, son necesarios para formar la pared celular de las neuronas. ¿Ok? El EPA y DHA es más para la salud mental de las neuronas, ¿ok? Y por eso que es tan importante en el niño, porque el niño muchas veces cuando es tan chiquitito no puede producir sus propios, sus propias fórmulas, propios ácidos y todo, y necesita construir esto, ¿ok? Y por eso que el omega 3 es tan importante en la salud de una madre, especialmente antes de concebir, no solo cuando está con el bebé en la barriguita, sino desde antes. Tener una buena fuente de omega 3, linaza. Por eso que siempre recomendamos, sea desde muy pequeños, muy grandes, consumir linaza. Es importante para el EPA y el DHA. Adicional de la salud neuronal, también es bueno para la hipertensión, evita la trombosis, regula la inflamación, previene la arteriosclerosis, ¿sí? Y bueno, el DHA es más para la salud del cerebro, ¿no? Dice, forma parte del cerebro hasta el 50%, es bastante. Es muy importante para la depresión, embarazo, esquizofrenia. Todo lo que es salud mental, depresión, sí o sí necesita consumir linaza, ¿ok? Muy bien. ¿Y dónde lo encontramos? Dijimos en las semillas de linaza, chía, las nueces, todo tipo de semillas, pero yo les puse esto, creo que no se nota muy bien, pero yo les puse esto porque, miren, una cucharada sopera de linaza tiene 2.30 gramos de omega 3, ¿ok? 2.30. Sin embargo, el pescado, en este caso, el salmón y la caballa son los que tienen más omega 3, pero por 100 gramos crudo, no cocido, crudo, tiene 2.64 y 2.50. O sea, casi se puede comparar con una cucharada de linaza, porque si estos los cocinamos, vamos a perder un poco, ¿ok? Es menos. Aparte de la contaminación y cosas que tenemos en los pescados, que yo sé que Osiris quizá les vaya a hablar la próxima semana, pero imagínense, casi tenemos la misma cantidad, o sea que no es necesario consumir el aceite de pescado, las cápsulas de omega 3 de aceite de pescado, ¿no? Consumir el pescado, que me va a faltar omega 3. No, si es que consumes las semillas de linaza. Y pescado no consumes todos los días, sin embargo, linaza sí puedes consumirla todos los días, ¿ok? Muy bien. ¿Qué otro aceite esencial tenemos? El omega 6. El omega 6
me olvidaba, el omega 3 aumenta el HDL y disminuye el LDL, ¿ok? Aumenta el HDL y disminuye el LDL, o sea que es bueno, porque me aumenta recoger y limpiar las calles y me disminuye que ellos vayan a tener que tirarlo por ahí todo el colesterol, ¿ok? Muy bien. El omega 6 lo encontramos en toda semilla, en el aguacate o palta, no recuerdo cómo se llama ya, pero bueno, el aguacate, ¿ok? Y él me forma el GLA, que no es muy común, pero sí el ácido araquidónico. Este es bastante común. ¿Por qué? Porque tiene propiedades antiinflamatorias. Este gamma linoleico tiene propiedades vasodilatadoras, anticoagulantes, antiinflamatorias, y el ácido araquidónico es vasoconstrictor, agregante plaquetario, es decir, que me va a evitar que se formen trombos o coágulos, ¿ok? Y es un proinflamatorio fuerte, ¿ok? Muy bien. Estos son, el omega 6 disminuye solo el LDL, no tiene injerencia en el HDL, pero sí en el LDL, ¿ok? Se han encontrado también algunos estudios que falta ácido araquidónico en personas que tienen enfermedades autoinmunes, cáncer y algunas otras enfermedades, ¿ok? Entonces, imagínense, es importante que nosotros tengamos también omega 6 y consumamos. Y vamos a tener, si es que consumimos una variedad de semillas, aguacate, aceitunas, ¿ok? Olivas, y vamos a tener. Pero hay algo adicional, perdón, que quería mencionarlos. Tanto el omega 3 como el omega 6 no me van a poder fabricar tanto el EPA como el DHA, como el ácido araquidónico y el gamma linoleico, si es que consumo alcohol, tabaco, grasas trans y ciertos medicamentos que me impide pasar de este paso a este o a este. ¿Ok? Entonces, inhibe que yo pueda tener los beneficios del omega 3 y el omega 6. ¿Ok? Adicional, si este omega 6 está en exceso o especialmente procesado en frituras, grasas animales, bueno, etcétera, etcétera, esto en vez de ser un preinflamatorio va a ser un proinflamatorio. ¿Ok? Por eso que si tenemos exceso, decía que era un proinflamatorio. ¿Ya? Entonces, mucho cuidadito con eso. Son buenos ambos, pero si yo estoy fumando, estoy consumiendo alcohol, estoy consumiendo grasas trans y algunos medicamentos, sí, entonces no voy a poder beneficiarme con estos ácidos grasos, ¿no? Y el omega 6 se encuentra en todo lo que son semillas. Muy bien. Vamos a pasar al colesterol. Recapitulando, dijimos que los lípidos son saponificables, pueden ser simples o complejos. Aquí tenemos los aciglicéridos, sí, que ahí también estaban los triglicéridos. En los complejos estaban los fosfolípidos, sí. Y tenemos los insaponificables, que tenemos los terpenoides, los esteroides. Dentro de los esteroides tenemos el colesterol, ¿ok? Pero el colesterol siempre lo vemos como el malo de la película. Pero miren, ¿cuáles son sus funciones del colesterol? Su función es estructural porque dijimos que es parte de la célula, ¿sí? De la pared celular. El colesterol está ahí también, tiene algunos puntos de colesterol en medio de los fosfolípidos, ¿ok? Es precursor de la vitamina D. Yo necesito colesterol para formar vitamina D. Por eso que dijimos, ¿se acuerdan que si tomábamos baños de sol, formábamos vitamina D y bajábamos el colesterol? ¿Por qué? ¿Qué? Porque el colesterol se va a convertir en vitamina D. Es precursor de hormonas sexuales, sí, definitivamente
es precursor de las hormonas sexuales, especialmente de la progesterona, de los estrógenos, la testosterona. Es precursor de las hormonas corticoesteroidales, como el cortisol y la aldosterona, ¿ok? Que yo lo necesito también el cortisol, ¿sí? ¿Ok? Es precursor de las sales biliares porque dijimos que es esencial, es un componente principal de la bilis y eso me va a ayudar a la absorción de los nutrientes, de los lípidos, ¿sí? Muy bien. Es precursor de las basas lipídicas, ¿sí? Tiene muchas funciones y como ven es algo complejo. Pero entonces, ¿por qué lo tenemos como el malo de la película? ¿Por qué? Es esencial, es una grasa o es un lípido esencial, que dijimos esencial es que yo lo necesito consumir porque no lo puedo formar. ¿Es esencial? No, ¿ok? No, porque yo lo formo. Yo lo formo, mi cuerpo lo forma. El hígado es el que produce colesterol, ¿ok? Entonces yo no necesito consumir. El problema es cuando yo consumo el colesterol de fuentes externas, que son especialmente fuentes animales, y estas se depositan, el exceso, hemos dicho que se vaya a depositar en los vasos sanguíneos, debajo del endotelio, ¿verdad? Debajo del tapete de mis vasos sanguíneos. Ahí se va a depositar. Entonces, el problema no es que el colesterol sea malo, el problema es de que nosotros tenemos exceso de colesterol porque estoy consumiendo un colesterol que no necesito, porque mi hígado lo produce y produce la cantidad necesaria que yo necesito para mis funciones vitales. ¿Ok? Muy bien. ¿Cuáles son los efectos del exceso de colesterol? Cuando yo lo consumo adicional, aumenta el colesterol en sangre definitivamente, y cuando tengo exceso, ¿qué es lo que van a hacer mis transportadores? Van a meter el colesterol exceso en mis venas, en mis arterias, y me van a formar placas de ateroma y eso se llama arteriosclerosis. Y como están todas tapaditas, entonces me va a hacer una mala circulación y por lo tanto voy a tener enfermedades cardiovasculares. ¿Por qué? Porque ahí tenemos las arterias más delgaditas y son más fáciles que se tapen. Y cuando se tapan, no llega sangre a alguna parte del cerebro y eso se llama un ataque al corazón o un infarto. ¿Ok? Se muere una parte del corazón porque esa parte no se irrigó, lo salvan a la persona, pero no hizo nada, y otra partecita del corazón se sigue tapando y va a tener otro infarto, y generalmente una persona no sobrevive a 3, 4 infartos como máximo, del cuarto ya no sobrevive. Si tuvo suerte de sobrevivir 3, ya no puede, porque el corazón le está funcionando con una parte muerta en realidad, porque no llega sangre. ¿Ok? Por eso que algunos hacen una operación a corazón abierto y tienen que hacer como un bypass, ¿sí? Pasar de un lado para el otro para que pueda seguir irrigando la sangre, porque están tapadas. Esos son los ataques al corazón. Y como están tapadas, entonces el corazón trata de bombear mucho más fuerte para poder meter toda la sangre por la tubería tapada. Y hacemos más presión, ¿verdad? Y eso se llama hipertensión. Hipertensión, ¿sí? La angina de pecho es similar al ataque al corazón, solo que un poco menos. También podemos tener cáncer de ovarios, de pulmones, de laringe, ¿ok? El exceso de colesterol me provoca eso por la cantidad de grasita que también está envolviendo cada uno de estos órganos. Ahora, colesterol oxidado. Yo la semana pasada les mencioné solamente el colesterol oxidado, no tuvimos tiempo de desarrollarlo por el tiempo, ¿ok? Pero el colesterol oxidado es más conocido como oxiteroles, oxiterol, ¿ok? Oxi por oxígeno, ¿ok? Eso es producto de la oxidación del colesterol y se forma cuando las materias primas o los productos terminados que contienen colesterol, ¿cuáles son? Leche, queso,
carnes, ¿ok? Todo lo que son productos animales son sometidos a tratamientos térmicos. ¿Por qué? Porque la temperatura ayuda a que algo se oxide más rápido. Agentes oxidantes, su nombre lo dice, ellos hacen que se oxide más rápido. Y algunas condiciones físicas o químicas que facilitan la oxidación, ¿ok? ¿Qué es lo que hace eso? Hace que este colesterol se oxide. Pero ¿qué tiene que ver este colesterol oxidado o este oxiterol? Se ha encontrado en ciertos productos, por ejemplo, la leche que ya está en polvo, sí, ella ha tenido que pasar por procesos para hacerla polvo, se ha encontrado de 50 a 150 ppm, partes por millón de oxiteroles, una leche solo sometida a ultra high temperature, que es para como pasteurizar, ¿sí? Han leído ahí en los frascos UHT, dice, porque simplemente ha sido sometida al calor para matar bacterias, ¿ok? Ellas también tienen, ¿por qué? Porque la temperatura hace que se oxide. La leche tiene colesterol, entonces hace que se oxide, tiene entre 20 y 50. El queso también tiene entre 10 y 70. La carne cocida, y quiero que se den cuenta en esto, la carne cocida tiene 20 a 100. La asada tiene de 150 a 300. Aumenta por la temperatura. Al asarlo es mayor temperatura que al cocinarlo, hervirlo, ¿sí? Cocinarlo un poco. Mantequillas, aquí estamos hablando de la leche, ¿verdad? La grasa de leche, entre 5 y 20. Presten atención aquí también. Los aceites animales como lard, ¿cómo le dicen lard? Se me fue el nombre, pero ustedes saben a qué me refiero, ¿verdad? La grasa del animal, ¿ok? Esto tiene entre 20 y 150. Después de que se fríe, post fritura, se elevó la temperatura en un sartén, tiene más del doble, doble al triple, 300 a 500. Es decir, que la fritura de cualquier producto animal, sea pollo, sea pescado, sea carnes rojas, lo que sea que tiene colesterol, cuando yo lo frío, estoy aumentando la cantidad de oxiteroles que no tenían, por más que sea fresco, ¿sí? No tenían, entonces ahora va a tener oxiteroles, ¿ok? El huevo entero en polvo tiene 150 a 300, la yema en polvo, las papas fritas también tiene, ¿ok? Y todo donde encontramos esto, huevo en polvo, leche en polvo, ¿sí? Todo lo que son derivados de la leche, el queso, esas premezclas, las mezclas para panqueques, para flanes, ¿sí? Todo lo que son bollerías, todo eso tiene oxiteroles. Pero ¿qué es lo que hace en nuestro organismo? Inhibe la síntesis celular del colesterol. ¿Ok? Este oxiterol se parece al colesterol, no es tan diferente. Entonces mi cuerpo dice, bueno, se parece al colesterol, entonces algo va a hacer en mi cuerpo. ¿Qué cosa va a inhibir que se forme colesterol? Colesterol bueno y en vez de ese se utilice este oxiterol. Va a cambiar en la fluidez de las membranas. Recuerden que nosotros tenemos colesterol también en nuestra pared celular, en nuestras membranas. Hay inducción de la apoptosis. ¿Qué es esto? Muerte celular. ¿Por qué? Porque está cambiando, está más fluida la membrana, entonces se va a morir más rápido en mis células. Inhibición de la síntesis de ADN. Obviamente, ¿por qué? Porque está variando la formación de mi membrana celular, de mi célula, entonces también va a afectar a mi ADN. Alteración de la homeostasis del calcio. También, porque recuerden que la vitamina D viene del colesterol y la vitamina D va a hacer que se absorba el calcio a mis huesos. Todo se relaciona. Inducción a la agregación de la trombina, es decir, que esto va a ayudar a que tengamos más coágulos. Posiblemente son mutagénicos. Recuerden del ADN, ¿ok? Son mutagénicos. Y son más aterogénicos que el colesterol, es decir, que van a formar más placas duras en mis arterias. Son peores que el colesterol.
¿ok? Entonces, mucho cuidado con estos, con los oxisteroles, que son los colesteroles oxidados. ¿Todo producto animal lo va a tener? ¿Tiene colesterol? Sí, tiene colesterol. Todo producto animal, ¿ok? Y si se procesa de alguna forma, sea con fuentes de calor o algo, ¿se va a oxidar? Sí. ¿Va a tener oxiteroles? Sí. ¿Eso me va a dañar mi organismo? Sí. ¿Ok? Muy bien. Miren lo que dice Consejo sobre el régimen alimenticio. No creemos que las papas fritas sean saludables. Uy, hace cientos de años lo dijo, ¿eh? No, después no me digan, nos dijeron que no comamos papas fritas. Yo no fui, aquí está. Porque se usa más o menos grasa o mantequilla para prepararlas. Las papas bien cocidas o hervidas con crema, un poquito de sal, son lo más saludables. Las sobras de papas y batatas se preparan con un poco de crema y sal al horno y no fritas y son excelentes. Incluso se puede hacer unas tipo papas fritas también al horno, ¿ok? Se las mete al horno, se les pone orégano, algunas especies y quedan muy ricas también. Sé que no es el mismo gusto que las otras papas fritas, pero necesitamos educar nuestro paladar, porque sabemos que esas frituras nos están haciendo daño. Sabemos que el exceso de lípidos nos va a hacer daño, por más que sea una fuente vegetal. Vuelvo a repetir lo que dije la semana pasada, ¿ok? ¿Cuántas aceitunas necesito para sacar una cucharada de aceite? ¿Se acuerdan? Lo mencioné la semana pasada. ¿Como 40? Muy bien, hermano Jairo, estuvo bien atento. 40, ¿ok? 40. Entonces, eso ténganlo bien en la cabeza. Yo sé que en algunos sitios no encontramos aguacate todo el año, no encontramos olivas tal cual, ¿sí? Todo el año. No encontramos quizá algunas semillas todo el año, ¿ok? Quizá en algún momento, si no tengo semillas, no tengo aguacate, no tengo olivas, necesito utilizar alguna fuente de omega 3, omega 6, ¿sí? Y quizá vaya a necesitar el aceite de oliva extra virgen que es prensado en frío, que tiene menos procesos, ¿sí? Pero recuerden que una cucharada es 40 aceitunas y nadie se comería 40 aceitunas. Si no, traten de dividirlo y hemos dicho que más o menos tendríamos que utilizar la mitad, un cuarto de cucharadita. Cucharadita chiquitita, ¿ok? Entonces es un poquito nada más que necesitamos utilizar. Aparte que esto ya no tiene fibra, ya no tiene agua, ya no tiene vitaminas, ¿sí? Ya no tiene algunos minerales quizá, no tiene proteínas definitivamente, no tiene carbohidratos, es puro lípido, ¿ok? Entonces, el Señor hizo el paquete, pero si no podemos utilizar el paquete en cuestión de emergencia, solo en emergencia utilicemos el aceite de oliva extra virgen prensado en frío, ¿verdad? Pero midamos la cantidad, no utilicemos mucho y solo en emergencia tratemos de utilizar lo que Dios nos ha dado, lo natural. Las semillas, cuando hay aguacate, aguacate, no importa que me coman todos los días, las olivas o aceitunas, ¿sí? Cuando lo tengamos, podamos consumir, ¿verdad? Entonces, hagamos lo que Dios nos dijo de forma más sencilla y natural posible, ¿ok? Algo que se me fue. Ok. Alguna semilla que esté rancia, tampoco podemos utilizarla, ¿ok? Rancio significa que ya se oxidó y se echó a perder. Entonces, no lo utilicemos. Si en algún momento tuvimos una oferta que vimos y compramos bastantes semillas, pongámosla en la nevera para que se conserve y no se rancie, ¿ok? Porque así ranciado nunca podemos consumirles. Eso daña nuestras células también. También puede tener ciertos oxiteroles y algunos otros compuestos que nos van a lastimar. Aceites refinados jamás, ¿ok? Los aceites refinados han sido pasados por un proceso un proceso químico para quitar el color, el olor, ¿sí? Elevar su punto de fusión para evitar esos humos al freír, ¿ok? Entonces, tratemos de no utilizar aceites refinados. Reciben mucho proceso químico que ha alterado mucho su composición.
utilicemos las semillas, lo vuelvo a repetir, y no tenemos en realidad necesidad de cocinar con aceite. A veces es la costumbre, no es que sabe diferente, no en realidad. Y yo les puedo dar fe de eso porque con mi mamá hacemos el experimento, ¿no? Nunca les decimos a los invitados o donde vayamos a cocinar que hemos cocinado sin aceite y no se dan cuenta. Sin embargo, cuando lo hablamos, ay, no, pero es que no sabe rico sin aceite, nos dicen, y no saben que ya comieron sin aceite y no dijeron nada, y no dijeron que sabía mal. Por el contrario, dicen, ay, qué rico que está, ¿verdad? Y nosotros calladitos, no decimos nada, ¿ok? Entonces, hay la opción, tratemos, si nos vemos, veamos y utilicemos, si consumamos mucha linaza todos los días, utilicemos linaza, semillas y variedad de semillas, ¿ok? Variedad de semillas para poder tener los ácidos grasos necesarios. Muy bien. Hasta aquí, ¿alguna pregunta? Bueno, yo tengo una pregunta mientras los hermanos se motivan. Tú hablaste sobre los medicamentos que afectan a los omega 3 y omega 6. Dijiste hay algunos medicamentos. ¿Tú puedes indicarnos qué medicamentos son esos que afectan que el La cuerpo absorba absorción. los? Sí, exactamente. Ajá. Sí, no tengo exactamente el nombre, no son tan comunes tampoco. Sí, el médico debería de decirle cuando le dice algún medicamento, no, o sea, esto va a impedir o va a evitar que se absorban algunas grasas o algo, debería de informarle o estar en la etiqueta, en el papelito que está. No tengo ahorita los nombres, si quiere le busco, pero no son de los más comunes, los medicamentos más comunes a la venta, no. Ok, muy bien. Ok, otra pregunta que tengo acá, mientras alguien tiene más preguntas, es, tú explicaste que nosotros mismos producimos el colesterol en el cuerpo, el cuerpo mismo lo hace. Ok, ¿cuándo nosotros sabemos hasta qué punto nuestro cuerpo está teniendo el suficiente colesterol naturalmente para que nosotros podamos no pasarnos o de pronto comer cosas que en algún momento no nos afecten? Recuerde que los productos animales son los únicos que tienen colesterol, ¿verdad? Ok. Ok. Entonces, la única forma de tener exceso de colesterol es cuando yo consumo productos animales. Ahora, nuestro cuerpo, si estoy funcionando normal y bien y todo, entonces mi hígado debería de estar produciendo lo necesario para todas las funciones del cuerpo. Que cuáles son la vitamina D, por ejemplo, las hormonas sexuales, la bilis, la misma bilis, ¿ok? El hígado fabrica para todo esto lo necesario. ¿Cómo saber que tengo muy poco? Generalmente no hay un déficit de colesterol, ¿ok? Pero es una buena pregunta. En realidad, generalmente no he visto que haya ningún déficit de colesterol. Voy a averiguar un poco más de eso, si en algún momento o por alguna forma, quizá alguna malignidad del hígado, aunque el hígado es increíble, aunque esté mal, sigue funcionando hasta cierto punto, ¿verdad? Pero ahí voy a averiguar si hay algo que nos dice que pueda hacer la función de producción del colesterol menos, aunque no he leído déficits. Muy bien, muchas gracias. Bueno, entonces cuando tengas esas respuestas te agradecemos que nos las des para complementar este estudio que para mí ha estado fabuloso. Hay cosas increíbles que tú explicaste que no conocía y definitivamente me doy cuenta que tengo que verlo por lo menos una vez más con un papelito y anotar porque hay mucha información importantísima. Pero resumiendo lo que tú explicaste ahí sobre los lípidos y las grasas, nos damos cuenta que un momento. Dicen que el aceite de coco es bueno. Sí, entonces, un momentico mientras termino para que de esa manera demos el paso a nuestra hermana Francisca. Entonces, yo me doy cuenta que todos tenemos necesidad de consumir los omegas, omega 6 y omega 3. Tú explicaste la linaza, que la linaza es una de las fuentes que podemos comer todos los días.
si nosotros comemos todos los días linaza, ¿se recomienda comerla triturada o se puede comer entera? Porque yo he escuchado que si se come entera no es buena. Excelente pregunta, ¿ok? Sí, es mejor consumirla triturada, ¿por qué? Generalmente si la comemos entera no la masticamos y se va directo al baño, ¿ok? Entonces no la estamos aprovechando. Pero hay algo adicional que necesito mencionar. Cuando nosotros molimos la linaza, esa linaza necesito guardarlo en la nevera, solo me va a servir por unos 5 días, ¿ok? Molida solo me sirve en la nevera por 5 días, porque si no, ¿qué es lo que va a pasar como cualquier aceite? Se oxida y se rancea, ¿ok? Entonces ya no me va a hacer bien, por el contrario, me va a hacer mal, ¿ok? Entonces, si yo la voy a licuar, tengo que guardarla en la nevera, pero licuar una poca cantidad para utilizarlo solo por 5 días como máximo. Ok. Y así voy a utilizarlo mejor, voy a tener toda la fibra necesaria, todo el omega 3 necesario, lo voy a digerir bien, perfecto, y lo voy a utilizar, no que se vaya directo al baño, ¿ok? Perfecto. Bien, hay una preguntita que hizo nuestra hermana Francisca. Está preguntando que si el aceite de coco es bueno. Es muy bueno para el cabello, hermana. ¿No aconsejas consumirlo? En realidad, no. ¿Ok? ¿Por qué no? Generalmente el aceite de coco se ha visto todos sus beneficios cuando se comenzó a ver cuán malo eran las grasas, los otros grasas vegetales, las grasas animales, ¿ok? Todo lo que las empresas, las grandes industrias pensaban que iba a decaer su producción, ¿ok? Entonces sacaron una opción más saludable, que tenía más beneficios. Pero hemos dicho que cuando Dios nos manda una cosa, es de la forma más natural y más simple, ¿ok? Menos industrializada. El aceite de coco, al igual que los demás aceites, como mencioné el aceite de oliva aquí, ha sido tratado, si puede ser prensado en frío, todo lo que queramos, lo puedo sacar en la casa, pero ya le saqué el agua, ya le saqué la fibra, ya le saqué dentro de eso los carbohidratos, sí, las proteínas, algunas vitaminas quizá también se han ido con la fibra, ¿ok? No está en el paquete completo que Dios me dio. Por lo tanto, aparte que está concentrado, al igual que la oliva, ¿no? No podría decirle cuántos cocos me forman, cuántas cucharadas de aceite de coco, porque no tengo ese número en la mano, ¿ok? Pero también ha sido concentrado de la misma forma que el aceite de olivo. Por lo tanto, aparte que es una grasa saturada, es cierto que es una grasa saturada de cadena corta, que si es que lo consumo tal cual como fruta, el hecho de que tenga la fibra, el hecho de que esté completo, que lo haya masticado y todo, va a evitar que me dañe o que me cause algo malo, ¿sí? Porque es una grasa saturada. No es una grasa insaturada. Dijimos que todos los lípidos, ok, todos los lípidos insaturados, mi cuerpo lo maneja bien, pero los saturados no. ¿Qué es lo que me ayuda aquí? Que tenga la gran cantidad de fibra, porque el coco tiene gran cantidad de fibra. Así lo diseñó Dios. ¿Por qué? Porque es una grasa saturada, ¿ok? Entonces, si bien es cierto, todos los científicos, ¿ok? Sacan cosas buenas, cosas malas de cosas vegetales, de cosas animales, etcétera, etcétera. Muchos de los estudios que se hacen no es, a ver, pongamos en este caso el aceite de coco. No es que hayan hecho el experimento con la fruta coco, sino hacen el experimento con algo que vieron del coco que es bueno y sacaron y me hicieron el experimento con esta parte del coco. Y como muchos estudios me pueden decir que es malo, como muchos otros me pueden decir que es bueno. Porque es una parte, no es el todo. Yo no me como esa partecita, me como todo. ¿Ok? Entonces, generalmente, hay algunos
estudios que sí lo hacen con todo, ¿sí? Pero hay algunos otros que no, que sacan esta partecita que quiero estudiar, este ácido graso, esta proteína, esta vitamina, y después dicen, no, el coco tiene la vitamina tanto que me hace tanto bien, pero sacaron la vitamina. Ahora, puede ser del sentido opuesto, ¿no? Sacan solo la grasa, solo un ácido graso, que ese ácido graso es dañino para mi cuerpo. Entonces dicen, todo el coco es dañino, cuando en realidad no estamos viendo el panorama completo, estamos viendo un solo detalle. Por eso que tenemos que tener mucho cuidado. Y cuando traten de escoger, vayan a la Biblia nuevamente, ¿ok? Vayan a la Biblia y vayan al espíritu de profecía. ¿Cómo nos dejó Dios esto? ¿Nos los dejó en qué forma? Porque Dios es sabio y Dios sabe cómo debemos de consumirlo. Me lo dejó líquido, me lo dejó sólido, me lo dejó en qué forma, ¿no? En forma de aceite, de proteína, de carbohidrato, porque nosotros somos, pero geniales en industrializar todo y sacar el principio activo, el principio bueno y decir, es bueno. Los flavonoides de la soya, ¿ok? Entonces comenzamos a sacar partes buenas que dicen que es bueno. Sí, es bueno la soya, no la parte que le sacaron y lo tomamos en pastillas o en cápsulas, no, ¿ok? Necesitamos consumir el todo porque Dios sabe por qué lo hizo así. Si es que consumimos solo el pedacito, el principio activo que lo sacaron, es posible que tenga un efecto secundario en mi cuerpo. Por eso que Dios le puso todo eso alrededor, toda la mezcla, todo el paquete completo. Dios no nos dijo, bueno, vas a tomar solo este principio activo. Y si no, eso crecería en los árboles o en las plantas porque es así, bueno. No, Dios nos dejó el paquete completo, ¿ok? Muy bien. Entonces, mucho cuidado con eso. Hay otra pregunta, hermana, de Olguita. Pregunta, ¿cuántas cucharadas de linaza se recomiendan al día? Con una es suficiente, hermana. Con una cucharada es suficiente. Ok, muy bien. Puede dividir en el día, si quiere, media cucharada en el desayuno, media cucharada en el almuerzo. Es rico con las ensaladas de vegetales también, de fruta. Sí, no le cambia el sabor. Ok, aquí nuestra hermanita Rita está preguntando, ¿qué puede hacer para no padecer de líquidos gástricos? Debe ser jugos gástricos. Yo asumo que está preguntando por reflujo, ¿verdad? Sí. Ok. Yo creo que debería ver el video primero, creo que fue el que hice, no recuerdo bien, pero ahí expliqué un poquito más a detalle, sí, cómo funcionaba el estómago, pero le voy a responder igual. Cuando tengo reflujo, generalmente es la válvula que tengo en el estómago que no la tengo bien cerrada y por ahí hay como una fuga, ¿ok? De todos los ácidos que tengo en mi estómago. Entonces, lo que tiene que hacer es no comer en exceso, no sobrellenar el estómago, ¿ok? Comer porciones medidas, no porque me gustó como bastante, ¿no? Sino comer porciones medidas, no llenarme, saciarme, pero no llenarme, ¿ok? No, después de comer, preferible si hago una caminata, no me siento, no me acuesto, no me doblo, ¿sí? En dos, no hago presión al estómago para que ese estómago porque recuerde que está así el estómago moviéndose cuando está digiriendo, ¿sí? Si yo por algún momento lo presiono, sea con un cinto, con una faja, con una ropa apretada o doblándome, sí, doblándome en dos, entonces voy a hacer que el estómago presione y va a salir todo, ¿ok? No me voy a acostar, porque recuerden que mi estómago no está tapando bien, la tapita está mal. Entonces, si yo me acuesto, ¿qué va a pasar? Se va a vaciar todo, ¿verdad? Entonces, en las noches, ¿qué es lo que va a hacer? No va a comer mucho, la cena tiene que ser muy ligera, u horas antes, ¿ok? De descansar, si no come nada mejor. Y la cama tiene que levantarla. Coloque unos ladrillos en la cabecera para que esté más arriba, coloque unas almohadas para que no esté así, sino esté así.
cosa que el estómago no se va a vaciar, no se va a devolver, ¿ok? Porque eso es algo un poco más físico. En ese sentido, no acostarse para el lado derecho, sino para el izquierdo, porque el estómago es una bolsita que no está así, sino está así, ¿ok? Entonces depende del lado que me voy a voltear para que él como que se apriete más, ¿ok? Otras cosas, no consumir grasas, lípidos, ¿ok? Frituras, ni nada por el estilo, nada picante, no tipo aspirina, alimentos tipo aspirina, porque esos ayudan a que haya más irritación en el estómago. Entonces eso va a ayudar a devolverlo, ¿ok? ¿Qué otra cosa? Ningún irritante, té, café, chocolate, bebidas, todo lo que son gasificantes, eso no tampoco, ¿ok? Y eso básicamente. Bueno, hermanita, yo creo que por esta noche hemos tenido un súper tema de esto de los lípidos y cómo entender la manera correcta de consumirlos y cuáles evitar. Yo recomiendo, vamos a poner este video como siempre lo hacemos en nuestros canales de YouTube y Facebook. Yo creo que no solamente tenemos que volverlo a ver, yo me comprometo a verlo a ver porque realmente es muy importante, pero al mismo tiempo podemos compartirlo con otras personas porque es muy valiosa esta información que está dando nuestra hermana Kelly. Agradecemos muchísimo, Kelly, todo esto que nos das cada reunión que tenemos contigo. Y ahora para terminar, me gustaría por favor que nos despidas en oración. Amén. Vamos a orar. Padre eterno, que moras en las alturas de los cielos, Señor, alabado, glorificado sea tu santo nombre, Padre. Una vez más, dándole gracias, Señor, porque sabemos que su misericordia es grande y su sabiduría fue mucha más al dejarnos tanta información, Señor, al dejarnos tantas cosas para que nosotros podamos utilizar para el buen uso de este cuerpo que nos ha dado para administrarlo correctamente. Gracias, Señor, le doy por todo lo que usted hace por cada uno de nosotros, por bendecirnos día a día, Señor. Y ruego una bendición especial, Padre Santo, por cada una de las personas que estamos reunidos en este momento, para que usted pueda bendecir a sus familias, para que usted pueda guardarlos y guardarlos de todo mal, porque su promesa, Señor, es que si nosotros somos obedientes, usted va a evitar que tengamos las enfermedades de los egipcios y de cualquier otro pueblo que no es el suyo, Señor. Guárdenos, Señor. Ayúdanos a ser obedientes, Padre Santo, para poder cambiar nuestros hábitos, nuestro estilo de vida y podamos ser merecedores de ser llamados hijos suyos y obedientes, Padre Santo. Gracias nuevamente le damos en nombre de Cristo Jesús. Amén.